día de hoy iniciamos el programa de coloquios del doctorado en literatura de la Universidad Bolívar, que vamos a llevar adelante todos los trimestres en tres actividades trimestrales, todos los jueves a las 2:30 hasta las semanas 3, 7 y 11 de cada trimestre. En esta ocasión, pues, nos complace mucho iniciar esta actividad. En esta ocasión, el profesor Luis Miguel Izaba nos va a hablar sobre la investigación que está llevando adelante. Como todos ustedes saben, recuerdo a la información que enviamos por correo electrónico, el material sobre el que vamos a conversar hoy se titula Reflexiones en torno a la experiencia y sus complejos protocolos. Este material es parte de un capítulo de un libro que está preparando el profesor Izaba sobre esta investigación en la que lleva ya tiempo trabajando. Y la idea fundamental es que luego de que el profesor Izaba haga una síntesis de las reflexiones que están recogidas en este material, podamos iniciar un debate, una conversación con el profesor Izaba sobre la investigación que está allí llevando adelante. Más que una conferencia magistral del profesor Izaba, a la cual ya nos tiene acostumbrados. En esta ocasión lo que vamos a tener, o intentar tener realmente una conversación con el profesor Izaba a propósito de la investigación que está llevando adelante. Entonces, sin más, profesor Izaba. Buenas tardes, muchas gracias. También uno tiene que decir estas cosas, ¿no? Me siento honrado de ser invitado de esta primera sesión, pero está muy bien porque me parece que la iniciativa estaba en el aire, ¿verdad? Varios profesores habíamos hablado en varias oportunidades. Y me parece extraordinario que por tu mediación, la mediación de la coordinación del posgrado, se esté logrando la iniciativa de que los profesores compartan su investigación y con ello que se cree efectivamente un espacio de diálogo intelectual, ¿no? En una universidad que a veces nos parece que lo está perdiendo, sin entrar en más detalle. Gracias por la invitación y bueno, la idea, como dice Arturo, no es dar ninguna conferencia, no voy a leer el texto, la idea era que la leyeran antes, o sea que es una tarea más y no pagada de la universidad, pero creo que esto puede ser interesante. La idea será enriquecernos mutuamente a partir del intercambio que vendrá después. Yo había preparado solamente unas ideas, quizás para hacer énfasis, que quizás no quedan claros en texto, quizás para apuntar a cosas que tuvieron que quedar fuera. Cuando vi que iba por la página 20, dije tengo que cortar porque la cosa se alargaba, quizás para hablar de otras posibles derivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar, lo que me parece importante enfatizar es, no traje un ejemplar, pero para este trabajo me he leído un libro muy importante de Martin Jay que se llama Songs of Experience y es justamente una especie de revisión de todos los conceptos filosóficos, todos los trabajos filosóficos que se han dedicado a la experiencia desde Montaigne para adelante. Y ese libro, que es absolutamente nutritivo y enriquecedor, me sirvió en muchos sentidos como información sobre los grandes pensadores occidentales sobre el tema de la experiencia. Sin embargo, explora el problema de la experiencia en la especificidad de cada uno de esos pensadores. Es decir, parte de sus presupuestos, los discute y finalmente pues, los critica en base a posibles otros presupuestos. Lo que a mí me ha interesado en realidad es, más que agregar otro concepto de experiencia, es agregarle algo a la noción de experiencia y ese algo es la noción del protocolo. Me parece bien importante que entendamos que la experiencia, y esto tiene un antecedente que uno podría situar, por ejemplo, en la filosofía de Kant, con algunas diferencias importantes. Pero me parece importante entender que es indispensable ya, o por lo menos a mi juicio, despegarnos de la idea de la experiencia inmediata, de que la experiencia es algo que uno adquiere, ¿verdad? Con el roce, con el contacto, con el encuentro, con el enfrentamiento con las cosas, y no algo que se va preparando lentamente en una cultura, en una sociedad e incluso en un desarrollo humano.
cuando somos desde ser niños hasta ser adultos, pasamos por un proceso que, como a Freud le gustaba decir, es paralelo al proceso de la civilización, ¿no? De niños somos como primitivos y de adultos ya nos hemos vuelto como civilizados, sin querer enfatizar el interés en apropiarnos de eso, de primitivos civilizados. Lo que sí está claro es que a partir de o durante el proceso de maduración del ser humano, él lo que va es adquiriendo experiencia, pero esa experiencia no la adquiere simplemente por contacto, la adquiere justamente, y esta es un poco la postura del texto, la adquiere justamente a partir de la apropiación o incrustación o encarnación, o como quieran ponerle, de esos protocolos que ya la sociedad y la cultura han hecho posibles. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta necesidad del protocolo? Porque, y aquí viene un poco el énfasis en mi investigación, porque no es tan útil si solo lo pensamos en términos de la experiencia heredada, pero resulta sumamente ilustrativo, insisto, a mi juicio, si empezamos a ver las posibilidades de una experiencia no heredada, o sea, nuevas experiencias. ¿Cómo es posible que se den nuevas experiencias? Entonces me parece que en este caso la idea de que el protocolo se alternativiza, se hace novedoso, está proponiendo formas nuevas de comprender y sobre todo está dejando un momento, un interín, un espacio temporal, valga el oxímoron, ¿verdad?, en el que nosotros tenemos primero que interrogarnos no sobre aquello que estamos percibiendo, viendo, sintiendo, sino sobre el hecho de cómo vemos, percibimos o sentimos. ¿De acuerdo? Ese momento viene dado en el momento en que el protocolo se descalabra. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el énfasis de mi investigación, aunque hago una larga explicación de por qué necesito la idea de los protocolos en el caso de los protocolos naturalizados, el énfasis está justamente en dar cuenta de cómo ciertos artefactos culturales, para llamarlos ya sin ambajes así, o ciertos objetos artísticos, ciertas situaciones sociales, personales, etcétera, van dando pie a que uno tenga que reflexionar no en lo que está viendo, sino cómo lo ve, no en lo que está sintiendo, sino cómo uno siente, no en lo que uno está recibiendo, sino cómo se recibe. Ese momento me parece fundamental y sobre todo es el que le da el giro más interesante pues, a lo que yo propongo, que es hacer de la percepción un momento teórico. ¿De acuerdo? De allí el epígrafe que ustedes leyeron de alguien que por estos lares no es muy querido hoy en día, pero que tiene mucho que decir todavía, que es nuestro señor Carlitos Marx. Y es que los sentidos se hacen teóricos. Los sentidos se hacen teóricos en la medida en que aquello que perciben no se entiende. Y entonces necesitan empezar a pensar, ¿y por qué no se entiende? ¿Cómo se entendía antes? ¿Qué mecanismos hacían posible que se entiendan las cosas? Y una vez hecha esa reflexión, producir posibles protocolos que yo llamo alternativos para que la comprensión de alguna manera se extienda, ¿no?, a estas nuevas formas. Y lo más interesante, insisto, yo estoy hablando como que fuera yo un lector y no el autor del artículo. Lo más interesante de este artículo, lo que me resulta más interesante, es que efectivamente lo que hace posible esto es un giro hacia el pensamiento de la percepción. ¿De acuerdo? Y por eso decía que iba a la frase de Marx, porque efectivamente cuando nos enfrentamos a un objeto que no entendemos, o sea, frente a la respuesta de los protocolos naturalizados de la experiencia, que sería, eso no se entiende, eso no es arte, eso no es música, eso no es lenguaje, eso es un galimatías, eso es un garabato, como le dice el adulto al niño en el cuadro, ¿verdad? Nosotros lo que empezamos a decir es, ¿y si ahora empezamos a ver eso como algo? Si ahora empezamos a sentir eso como algo, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho repetir, una frase de Píndaro, ¿no?, pero le gustaba mucho a Camus y le gustaba mucho a Valéry, que decía que se extiendan en nosotros las posibilidades de la existencia, ¿no? Que se haga más, no, perdón, que se extienda en nosotros el campo de lo posible. ¿De acuerdo? Pensar en el aporte de los protocolos alternativos de la experiencia a la concepción de la experiencia
es justamente abrir el camino para teorizar la posibilidad de que se extienda el campo de lo posible. Si ya las experiencias no son solamente las heredadas, sino que el ser humano siempre estará en posibilidad, en posición de tener nuevas experiencias. Nuevas experiencias que se convertirán en otras experiencias estéticas, amorosas, sentimentales, políticas, históricas, como la queramos. Bueno, esa apertura es la que me parece interesante, que hace posible la articulación que introduce la noción misma del protocolo. Entonces, el énfasis, el interés, más que describir la experiencia como algo heredado, me interesa introducir la noción de protocolo para hacer que efectivamente aparezca la posibilidad de las nuevas experiencias, de lo nuevo, de lo que cambia, de lo que alternativiza las maneras en que sentimos, en que vemos. Esa alternativización es de entrada una teorización, porque irremediablemente nos lleva a interrogarnos sobre efectivamente cómo experimentamos. Y fíjense de la palabra, ¿no? Experimentar es ambigua la palabra. Experimentar es tener la experiencia, pero también es hacer un experimento. Y de eso se trata. El protocolo pone en evidencia que cuando experienciamos algo, en realidad estamos experimentando. O con lo ya sabido, el protocolo naturalizado, o con lo no sabido, lo nuevo, lo alternativo, que es el protocolo alternativo. De acuerdo a eso, entonces, lo nuevo nunca es totalmente nuevo, nunca es que no percibimos un objeto tan ajeno a nosotros que simplemente no tengamos posibilidad de verlo. Eso es lo que tematiza el cuento de Borges, There Are More Things. Efectivamente, este señor entra en la casa de un monstruo y simplemente no puede ver el mobiliario. Como el monstruo no tiene forma humana, él no puede descifrar qué es un mueble en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, lo radicalmente nuevo nunca existe. Lo que existe es una combinación, una extensión, una ampliación de ese campo de lo posible, como decía antes, y por lo tanto una especie de matrimonio, para seguir en la línea de Blake, de los cantos de la experiencia. Ahora hablo del matrimonio, no del cielo y del infierno, sino de lo anterior y de lo nuevo, ¿verdad? Lo que en el ensayo de Benjamin yo señalo como el anverso de nostalgia y el anverso de júbilo frente a la experiencia de lo radicalmente diferente. Estas dos cosas siempre están, digamos, tocándose, ¿no? Lo radicalmente nuevo no existe, solo podemos irlo percibiendo en la medida en que se va extendiendo a partir de estas nuevas formas de júbilo, de júbilo, de encuentro de lo nuevo, ¿de acuerdo? Quedó por fuera, y lo comento brevemente, no voy a extenderme mucho más, quedó por fuera un detalle que me parece muy interesante, pero en el momento no digo, tuve que recortar y dije, lo de este tamaño. Otro aspecto de la escena, que es la escena un poco que dirige toda la reflexión, me parece que esa escena extraordinariamente resume, ¿no? Toda la problemática que estoy planteando, ¿verdad? Que es la escena justamente donde Wittgenstein habla primero de que él no escribe con la cabeza, sino con la pluma. Y después, entre paréntesis, da cuenta toda esta escena donde el adulto y el niño intercambian ideas sobre los garabatos del niño y los dibujos del adulto, ¿no? Quedó por fuera, decía, la noción de que esa escena también encarna lo que llamaría yo el momento pedagógico, es decir, el momento de la transmisión de los protocolos naturalizados de la experiencia. En eso no me detuve, pero ahora es obvio verlo. Yo había planteado el término de el hombre, el adulto está diciendo, esto es una casa, esto es un hombre, y el niño le dice, bueno, ¿y ahora qué garabato? ¿Qué es esto? ¿Qué es este garabato? Tenemos un poco las dos posiciones, protocolos naturalizados, protocolos alternativos, ¿verdad? Pero el hecho mismo de que el adulto, siempre pensando esta metáfora en todas sus implicaciones, el hecho mismo de que el adulto le diga al niño, esto es un hombre y esto es un niño, ¿verdad? Muestra hasta qué punto la experiencia de esto es un hombre y esto es un niño está lejos de ser una experiencia subjetiva que hace el niño a partir de una pura percepción y que al contrario es una enseñanza de cómo han de leerse los rasgos de un hombre y los rasgos de una casa.
como él de ahí en adelante, así que no solamente él está diciendo así se dibuja, ¿no? Está diciendo así se reconoce y por lo tanto así se experimenta, así se experiencia, vamos a decirlo en términos inventados, así se experiencia, es decir, yo te estoy enseñando y cuando tú reconozcas a un hombre tendrás que reconocerlo a partir de los rasgos de este dibujo que yo te enseño, ¿de acuerdo? Solo que claro, el niño, que en el fondo es el filósofo bárbaro, ¿verdad? Le dice, bueno, y si yo te dibujo esto otro, ¿qué es? Obviamente no lo dice Wittgenstein, pero el adulto dice, pues es un disparate. El adulto diría, eso no se entiende, eso no tiene sentido. Bueno, entonces, la escena ejemplifica los dos polos, ¿verdad? Los polos de aquello que se presenta nuevo frente a la experiencia. En el fondo, no olvidemos, y claro, aquí quizás para esto hace falta una cierta familiaridad con la filosofía de Wittgenstein. En el fondo, el niño que dibuja trazos que no se entienden son los metafísicos para Wittgenstein. Es decir, esta gente está hablando pistolada. Para el Wittgenstein tradicional, estos son los filósofos que agarran el lenguaje y se ponen a decir si el ser es, o si la nada nadifica, o si el mundo munda, cosas como la frase de Heidegger famosa, y entonces, digamos, el filósofo, entre comillas, serio, que es el adulto, el analítico, dice, mire señor, usted simplemente está haciendo un uso abusivo del lenguaje. Uno dice, el perro es mío, o el perro es grande. Entonces, si usted se pone a preguntar qué quiere decir el verbo es, entonces usted está inventando un problema que en realidad no existe, es solo un problema de lenguaje. Entonces, como decía, si vemos en el adulto, ese adulto crítico que no solamente está planteando cuáles son los protocolos, sino que los está transmitiendo, y en el niño, el filósofo equivocado que empieza a hacer las preguntas equivocadas, ¿verdad? También vemos en la escena, como digo, la transmisión de por qué usted no debe hacer esa pregunta, por qué usted no debe preguntarse por lo que es el ser, por qué usted no debe hacer un garabato y preguntar ¿y esto qué es? Porque eso simplemente es un garabato. ¿De acuerdo? Entonces, esa escena pedagógica no deja de ser importante a la hora de, como digo, subjetivizar el problema de la experiencia. Como vemos, en esa misma escena se ve, y como digo, eso fue algo que quedó fuera del texto, en esa misma escena se ve, no es la experiencia personal del niño la que le permitirá reconocer la casa y el hombre, sino la enseñanza de esa experiencia que le viene de una cultura. ¿De acuerdo? Eso quedó fuera. Este impulso de desubjetivización, por supuesto, tiene una historia interesante desde el punto de vista de las teorías de la experiencia, ¿verdad? Uno podría situar un primer momento de eso en Kant, ¿verdad? Que de alguna manera ya, aunque todavía está situado en el sujeto, empieza a establecer que existen las nociones de tiempo y espacio y las categorías del pensamiento como formas que moldean la experiencia y sin las cuales simplemente esta sería ininteligible. ¿De acuerdo? Para el siguiente paso, por supuesto, sería Hegel. Y Hegel de alguna manera está hablando de que hay una dialéctica que se crea entre el sujeto, que en su formulación es más bien la conciencia, que se encuentra frente a un objeto y que esa relación que se da es dialéctica entre ellos y que por lo tanto crea una nueva cosa que sería ese sujeto-objeto, pero sin una superación porque el centro sigue siendo el sujeto, ¿verdad? La conciencia en el caso de Hegel. Tercer momento que me interesa rescatar, por supuesto, hay muchos otros filósofos que han hablado de la experiencia, sobre todo en la escuela de la filosofía analítica americana, por ejemplo, y la pragmática. Marx sí da un paso bien interesante después de Hegel, que es situar el problema de la experiencia en la historia y decir que lo que perciben los sentidos de alguna manera está marcado por la historia. Nadie ve con sentido puro, él lo dice literalmente, dice esto literalmente, el ojo socializado no es lo mismo que el ojo no socializado. O sea, lo que ve una persona educada en sociedad, crecida en sociedad, no es lo que ve el ojo bruto, entre comillas, ¿no? Ausente de todas esas cosas. Y eso cambia en la historia, cosa que por supuesto se apropia Benjamin en la cita que tuvimos anterior. ¿De acuerdo? Esa superación de la oposición sujeto y objeto, por supuesto, va a ser un poco el centro de la reflexión heideggeriana, cuando no se va pues, a los extremos de esta visión un poco trascendental del ser que me resulta tan problemática.
por supuesto está también en otras filosofías más cercanas. Y nos conduce a interrogar de manera crítica, terminamos, interrogar de manera crítica la escena, otra vez, ahora desde el punto de vista, esto también quedó fuera, de todas las oposiciones binarias que la cita pone en juego. Fíjense que después de decir esa primera cita, esa primera frase donde yo pienso más con la pluma que con la cabeza, ¿verdad? Si nos confinamos a la escena puramente entre paréntesis, que es lo que yo llamo la escena de la pintura, ¿verdad? Tenemos que aparecen todas las oposiciones binarias que de alguna manera han marcado y orientado el pensamiento occidental hasta sus críticas más recientes. Por ejemplo, fuera del paréntesis, pensar y escribir. Yo no escribo con la cabeza, sino con la pluma, ¿no? Hay una oposición, no es con la cabeza pensante, sino con la pluma, ¿verdad? Oposición mente-cuerpo. Oposición mente-cuerpo. O sea, hay una cosa que efectivamente pasa en la mente, en mis procesos mentales, y otra cosa que pasa con lo que yo escribo con la mano, el cuerpo, el hecho mismo de escribir, todo lo cual la medialidad, las teorías de la medialidad cuestionan abiertamente, ¿no? O sea, esa corporalidad del escribir, esa artificialidad, como lo llama Walter Ohm, es parte de lo que es escribir, pero hemos separado tradicionalmente mente y cuerpo. El adulto y el niño, la edad adulta y la infancia, la razón y la sin razón, la razón, la lógica, lo aceptable y lo absurdo, lo que no cabe, lo que no tiene lógica, el dibujo y el garabato, y de allí la representación y la abstracción. ¿De acuerdo? Y por último, y claro, y esa es la metáfora sostenida que desarrolla efectivamente la escena, la noción de sentido y sin sentido. ¿De acuerdo? Uno tendería a leer, y qué curioso, tampoco hablo de eso en el texto, ¿por qué está entre paréntesis ese comentario? ¿Por qué aparece entre paréntesis? Eso sería significativo, o mejor dicho, es muy significativo, no lo analizo, no tuve tiempo, pero ¿por qué ese pasaje precisamente no aparece uno junto al otro, sino aparece entre paréntesis, ¿no? Como una acotación, pero el paréntesis hace algo sobre ese pasaje, ¿de acuerdo? Pero se decía, si efectivamente lo que se está diciendo allí es la visión wittgensteiniana, en el fondo los filósofos juegan con el sinsentido. Y la verdadera filosofía, que en el fondo es una terapéutica, así la llama Wittgenstein, lo que hace es devolver el sinsentido al sentido, ¿verdad? A la pregunta ¿qué es el ser? heideggeriano, este filósofo adulto wittgensteiniano responde: es el verbo que uno usa para decir fulano es hombre, o es el verbo para decir esto es bonito. El ser no sé qué es, el verbo no me interesa. Devolvemos las palabras de su ámbito metafísico a su ámbito cotidiano, dice, en el lugar donde las palabras tienen su patria, dice Wittgenstein. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ese querer decir eso, pero dicho entre paréntesis, no deja de ser también una interrogación escritural, ¿verdad? ¿Por qué la barrabasada filosófica se dice escrita, yo no pienso con la cabeza sino con la pluma, y la afirmación verdaderamente filosófica se pone entre paréntesis? Interesante. Hay una pulsión ahí, podríamos analizar casi que freudianamente en Wittgenstein, de querer decir lo contrario de lo que siempre dice. Y bueno, termino con la idea de que efectivamente de lo que se trata es, y esto es, y ahí es un poco el leitmotiv que yo tomo en el análisis al final del texto, es el de la producción significativa. Efectivamente, cuando algo que se nos presenta, ¿verdad?, nos pregunta, ¿y esto qué es?, ¿verdad?, ahí estamos en el espacio en que queremos estar, en el espacio de la reflexión, en el espacio en el que nos interrogamos sobre las posibilidades de extensión de la experiencia, de complejización de la experiencia, de alternativización de la experiencia, en el espacio de la ampliación de lo posible, ¿verdad?
o como decía Cicerón, para que vean que la cosa no es solo con los modernos, el espacio en el que vive el hombre erudito, dice Cicerón, aquel para quien vivir es pensar. Gracias. Para las preguntas, comentarios, observaciones sobre el texto y sobre la exposición del profesor Lizaba. Quejas, dudas. A ver, Gina. No, adelante. No, mira, yo leí el trabajo con mucho interés. Te felicito porque yo, por ejemplo, mi recuerdo de Kant, yo creo que tendría que tener a mano un frasquito de aspirina Bayer para llegar a lo que Marx llamaba la pensatividad, ¿no? Pero tú partes al hablar de Songs of Experience, y yo voy a partir del Songs of Innocence. Entonces, yo no puedo evitar pensar así, porque si es que pienso así. Cuando se habla de lo teórico, yo a veces hablo de lo meteórico. Cuando se habla, por ejemplo, del expediente, el hecho de si escribo, el que escribe con la mano o el que escribe con la mente, ¿no? Como yo tengo el prejuicio, como lo escribo, yo creo que el problema, cuando uno también piensa, por supuesto, el problema sigue siendo el mismo, es el lenguaje. Entonces, lo que cabría preguntarse es si hay la posibilidad de pensar acerca del lenguaje fuera del lenguaje. Eso sí sería, por ejemplo, eso lo hace el Zen, lo hacen quizás los místicos, el mundo de la paradoja, ¿no? Entonces, a mí, la idea de Wittgenstein, déjame probar. Creo que Wittgenstein, en el fondo, deseaba ser un matemático místico, ¿no? Y prescindir, así como quiso prescindir del dinero, yo creo que quiso prescindir de las palabras, pero no pudo. Entonces, cuando se escribe, creo que el acto de escribir un poema, en el fondo uno lo que quisiera es que se dijera algo por primera vez. Es una cosa absolutamente inocente en el sentido de Blake, ¿no? O sea, porque efectivamente el lenguaje lo antecede a uno por unos cuantos años, pero uno quisiera colocarse en la posición casi de la inocencia del niño, ¿no? Del que niega la experiencia porque no la tiene y no sabe lo que es la experiencia. Y voy a dar un ejemplo a ver si oscurezco más lo que estoy diciendo, porque hasta ahora no sé contestar. Porque tú lo que quieres es aclarar las cosas. Y yo quiero esclarecer. Mira, vas a ver que está mal. No, yo creo que vamos a ver. Hay una cosa que a mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, en pintores latinoamericanos, imitando un gesto de Bacon, de Francis Bacon. Francis Bacon hace un dibujo de un cardenal o de un papa, ¿verdad? Y de repente le da un puñetazo casi al lienzo y hace así al rostro, y lo deforma y lo convierte en garabato, siendo capaz de hacer un gran dibujo. Él mismo, que hace el dibujo, hace el garabato. Entonces digo, bueno, ¿por qué Bacon está haciendo eso? Una tradición que viene desde los griegos, el busto, el mármol griego, el mármol romano, la numismática, las monedas griegas y romanas, donde el perfil del hombre se confunde con el perfil de los dioses, y está tan grabada la identidad del hombre occidental que, cansado de esa experiencia de su propia identidad, Bacon quiere sentirse como salvaje, como niño, y le da un puñetazo al rostro y es casi como romper el espejo donde él pretende verse, ¿no? Cuando lo hace un latinoamericano, y aquí lo ha hecho un poco, por ejemplo, Jacobo Borges, conocí una época, cuando Borges hace lo mismo, para mí la pregunta es ¿qué sentido tiene que se propone? Borges, un negro latinoamericano,
hombres cuya identidad ha sido dudada, a veces cuya alma fue dudada, o sea, hombres que parten de una identidad precaria,